Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Ya pasó el miedo, ya pasó el susto, ya pasó Halloween. Así que hoy vamos a por los otros misterios, como siempre. Por cierto, que a las 4:30, sobre las 4:30 más o menos, vamos a despertar, como hacemos cada semana, nuestro motivador, periodista especializado en temas motivacionales, Francesc Miralles, que hoy, además, en esta noche madrugada puente entre jornada de Champions para los equipos españoles y jornada de Champions para los equipos españoles, por cierto, que de cómo está tomada la ciudad desde donde te hablamos, la capital, cómo está tomada Madrid por los seguidores escoceses, de eso yo creo que algo tendrá que aportar en la segunda parte del programa Córcoles, que creo que ha estado haciendo un examen exhaustivo, analizando sociológicamente, o no tanto, porque tampoco es necesario tanto, pero yo creo que quedará reflejado de una forma u otra en el grabófono. Digo que a las 4:30 despertamos a Francesc Miralles y vamos a hablar de cómo se puede aprender del fútbol cosas que pueden ser aplicadas después en otros órdenes de la vida. Pero antes, juego de los detectives 900, 100, 800. Venimos hoy aquí tabula rasa, historia que está todavía por hincarle el diente, una que nos ha enviado a detectives@cadenaser.com Edu Martínez, y que sin tocar prácticamente ni una coma, el resultado escenificado sería este. ¿Qué tenemos? Un muerto por fuerte contusión encubierta. Creemos que ha sido un accidente. El barco atracó anoche en el puerto después de faenar durante una semana en alta mar. Según el capitán, parece ser que se cayó desde el palo mayor al ir a cambiar la bandera porque la habían colocado al revés. ¿Y hay testigos? Testigos no hay. Casi toda la tripulación abandonó el barco para salir de Alterne al poco de atracar. Ellos fueron los que encontraron al cadáver al regresar esta mañana. ¿Quién se quedó en el barco? El capitán, que al parecer se pasó la noche bebiendo en su camarote. 2 marineros que se encontraban indispuestos y el cocinero con sus ayudantes, que estuvieron recogiendo la cocina después de la cena. ¿Y ninguno vio ni oyó nada? Eso afirman, jefa. Esta historia, sobre la que ya podéis hacer las preguntas pertinentes o impertinentes, bueno, sea de la naturaleza que sea, yo solo podré responder con sí, no o carece de importancia. Esta historia que hemos titulado Crimen en el puerto, y que ya digo que es autoría de Edu Martínez. Edu Martínez es uno de los que ya engrosa la lista, generosa por otra parte, porque ayer Córcoles, dentro de esa bonomía que le caracteriza, dentro de esa generosidad, empezó a repartir aquí números, azuzado además, me lo imagino, todo esto y yo, son sospechas de detective, azuzado, alimentado por la incontinencia de Marta Valderrama, dale un numerito. Tenemos aquí el listín telefónico de Portugalete y alrededores, lo tenemos aquí ya con números candidatos para el sorteo de esta semana, pero tú puedes ser el próximo, además de los que han ido llegando también con historias a detectives@cadenaser.com, como este mismo autor de Crimen en el puerto, Edu Martínez, o como Fernando Bernal, que en su correo electrónico, amable correo electrónico, nos aporta también una opción de historia. Dice, ya envié una en su tiempo, la pasada temporada, no tengo al menos constancia de haber entrado en una lista de sorteo. Entraste, Fernando, seguro. Nada más llegar una historia, bien a detectives@cadenaser.com. Otros que os seguís empeñando porque parece que la de los detectives nos gusta y las enviáis a siamanece@cadenaser.com,
tampoco caen en saco roto. Bueno, Fernando, Edu, contenta me tienes, que acertó en Twitter lo de la habitación del hotel. Delia, Luis, Carlos, Fran, Paloma, Rosa, Luis, otra Rosa. Lo que os digo. La lista de Portugal y tal, el listín telefónico. Bueno, pues venga, hoy 900, 100, 800. Vamos a escuchar otra vez la historia esta, porque yo creo que con un visionado no es suficiente. La historia del crimen en el puerto, que suena así. ¿Qué tenemos? Un muerto por fuerte contusión encubierta. Creemos que ha sido un accidente. El barco atracó anoche en el puerto después de faenar durante una semana en alta mar. Según el capitán, parece ser que se cayó desde el palo mayor al ir a cambiar la bandera porque la habían colocado al revés. ¿Y hay testigos? Testigos no hay. Casi toda la tripulación abandonó el barco para salir de Alterne al poco de atracar. Ellos fueron los que encontraron al cadáver al regresar esta mañana. ¿Quién se quedó en el barco? El capitán, que al parecer se pasó la noche bebiendo en su camarote. 2 marineros que se encontraban indispuestos y el cocinero con sus ayudantes, que estuvieron recogiendo la cocina después de la cena. ¿Y ninguno vio ni oyó nada? Eso afirman, jefa. Os vamos leyendo también, como siempre, conjeturas, primeras aproximaciones, pistas, preguntas en Twitter, en Facebook y, por supuesto, como siempre, en el 900, 100, 800. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man, when there's so many bigger things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I cannot play myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm wrong. And your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I wish I could say no regrets, and no emotion, no day, 'cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, only lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, my blue shade, my tears dry on their own. Whoa, he walks away. The sun goes down. He takes the day. The sun goes down, he takes the day, but I'm on. And in your way, my deep shade, my tears dry. Juanjo desde Benidorm, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, volviendo a casa ya. Bueno,
O sea que más o menos a la hora de siempre, haciendo lo mismo de siempre, Sí, en el lo hemos punto más o dejado lo menos que es habitual. tranquilo. Ujú. Todo relajado, la gente durmiendo y yo a casa. Vale, venga, todo está en su sitio. Tú nos oyes bien porque hoy te oigo yo, pero solo regular, como si estuviéramos en el formato walkie-talkie. Yo te oigo perfectamente, Vale, voy pues con nada. el mando libres, a lo mejor es por eso. No, bueno, imagino, no hay. Si vas conduciendo, no hay otra forma. Así que ya nos vamos apoyando. Lo que pasa es que a veces hay mejor cobertura, otras veces a lo mejor por esta zona no nos acompaña tanto. Pero bueno, sí, Mira, nos aquí puedo entendemos. parar, a ver No, si ahora me oyes. no hace ¿Me falta, oyes ahora mejor? Sí, un poquito, pero vamos, tampoco Pues quiero yo aquí ahora. he parado. Vale. Oye, Juanjo, que Sin problema. sí, te preguntaba si nos oyes bien porque no sé si has tenido tiempo o oportunidad de escuchar esta historia representada por el excelso cuadro de actores de Si amanece nos vamos, Crimen en el puerto. Sí, Hmm. he escuchado las dos veces atentamente y Sí. me encanta porque está todo por preguntar. ¿Sabes? Vale, La Virgen venga, completamente. pues a ver qué preguntas, a ver qué crees que ha pasado aquí. La primera, ¿hay sangre encubierta? Sabemos que el muerto está como consecuencia de una fuerte contusión, encubierta, carece de importancia. Carece de importancia. Vale. ¿Lleva el atuendo normal de trabajo? Sí. A ver, no hay sangre, voy apuntándome por aquí las primeras pistas que van saliendo, no hay sangre. No Digo, destaca por el atuendo. Me preguntaba lo de sangre porque Sí. si ha caído de arriba, Sí. si ha sido un accidente, Ujú. el golpe sería lo suficientemente importante como para que hubiera sangre. Para que hubiera sangre, Quizás a lo sí. mejor un tipo de Lo único que imagínate que por lo que sea, por la caída, que hubiera sido de una forma muy peculiar, no destacaría como un dato aquí fundamental. Esto desde luego no le sirve a la policía para ir hasta la solución. Así que por eso te he dicho que carecería de importancia, no es un dato fundamental para la policía. Y lo del vestuario, si encontramos al muerto vestido de una forma más o menos habitual, normal, su indumentaria de trabajo, ¿por qué lo preguntas eso? Hombre, porque no llevara puesto una indumentaria, también dependería un poco del tiempo que hiciera, pero que no llevara puesta la indumentaria de trabajo y que fuera a lo mejor con una ropa más de estar en su camarote, Ya. tranquilo, relajado o más de descanso, podría dar una pista. Vale, pues tampoco le da la ropa, el vestuario tampoco le da una pista a la policía. ¿Está lejos del mástil? Está en una posición en la cubierta en la que la policía cree que no, porque además aquí el título de la historia ya habla de crimen, no habla de accidente en el puerto. Ujú. Pero está en una posición, en una distancia en la que sería creíble que hubiera caído desde la altura del mástil, sí. Vale, y una última pregunta. ¿La bandera está bien puesta? La bandera está bien puesta, sí. O sea, ha subido y ha puesto, se supone que la bandera que estaba al revés la ha puesto bien. Claro, tú te refieres a cómo el capitán Sí. cuenta Dice que que- se cayó desde el palo Claro. mayor al ir a cambiar la bandera porque la habían colocado al revés. Desde luego la bandera en este momento está bien puesta. Vale. Ahora, Pues, si tú me a partir de preguntas... aquí se me ocurren- ¿Se te ocurre qué? ¿Se te ocurre qué? Se me ocurren más preguntas. ¿Puede haber alguna prueba de que no haya subido al mástil? No. Vale, pues... No ahí hay vamos. no hay ninguna prueba. No. Una cosa es que alguno de los testigos, que sabemos está el capitán que dice, aparte de ese comentario, que hemos ya ahora subrayado, que parece que se cayó desde el palo mayor al ir a cambiar la bandera porque la habían colocado al revés. El capitán es el que se queda allí en el barco. Al parecer se pasó, no porque se pasó la noche en el barco, o sea, en el parto al parecer se pasó la noche bebiendo en su camarote
2 marineros más que se encontraban indispuestos. Yo imagino que aquí entre ese grupo estarían los candidatos a sospechoso y el cocinero con sus ayudantes que estuvieron recogiendo la cocina después de la cena. Bueno, al menos eso es lo que han dicho cada uno de ellos. Uh-huh. Vale, pues no se me ocurre preguntarte nada más. Bueno, pues está muy bien preguntado. A ver, no tiene por qué haber sangre. Va vestido de una forma que sería creíble que hubiera estado trabajando y subiéndose al palo mayor. La distancia sobre la que supuestamente ha caído desde esa altura también sería creíble, tal y como está la posición del cuerpo. Y la bandera está bien puesta. Bueno, muy bien, Juanjo, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenas noches. Un abrazo. Por cierto, que me he olvidado, pero es evidente que tienes un número para el sorteo de este viernes, Juanjo, por ser el primero de la noche y por ser el primer detective que se pelea con esta historia. Un abrazo, Juanjo, que vaya bien. Estupendo, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego, un abrazo, buenas noches. El que hizo la bandera la puso al revés a propósito, eso lo pregunta Marcela en Facebook. Es que no lo sabemos, porque, a ver, el capitán ha dicho que parece ser que se cayó desde el palo mayor al ir a cambiar la bandera porque la habían colocado al revés. Sin embargo, bueno, sabemos que la bandera está bien puesta. ¿Alguien hizo la bandera al revés a propósito? A esa pregunta formulada así, no exactamente como la formula Marcela, a la pregunta formulada así de si alguien hizo la bandera al revés a propósito, a eso yo diría que no. ¿Lo tiró quizá alguna gaviota que había en el palo mayor? Esta es la pregunta propuesta en realidad casi solución que aporta Julia en Twitter. No lo tiró ninguna gaviota. 900-100-800, Fran desde Valladolid. Hola, Fran. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, cuéntame. A ver, la primera pregunta. ¿Realmente se ha caído desde el palo? No. Pero, si hay o no hay sangre, esto habíamos dicho, recuerdo, además aprovecho entonces la pregunta que haces para recordar lo que sabemos. Está en una posición en la que podría haber caído, eso es creíble. Si hay o no hay sangre, también después ya se verá por los análisis pertinentes que también podría ser compatible con la caída. La ropa que lleva es la ropa de trabajo. Es decir, que todo eso sabemos que hace creíble que pueda haber caído desde el palo mayor. Ahora, si tú me preguntas directamente, ¿cayó desde allí? Yo te digo que no. ¿Cómo lo sabe la policía? Vale. La bandera es de las banderas que necesitan una llave para soltarla, y por eso se da cuenta la policía de que no ha subido, porque no está la llave por ahí. ¿Qué es una de las banderas? ¿Te refieres la bandera que está izada y que sabemos que no está al revés? ¿Que sí, es una bandera que necesita de una llave? Porque hay banderas que están cogidas con una llave como una tuerca, que son para resistir más vientos y tal, y otras que van con mosquetón. Entonces pregunto eso, si son de las que necesitan una herramienta para soltarla y no ven ninguna herramienta allí. Ya. Carece de importancia. Vale, y otra, ¿la policía se da cuenta de que es posible que no, de que no ha subido ahí porque el sistema, por el sistema que tienen para subir, porque no está desplegado? Tampoco es por eso. Pues no se me ocurre nada más. Bueno, pero que son ocurrencias de momento muy buenas. A ver, entre todos aquellos que quedan como testigos, los que quedaron en el barco, porque los demás dicen que salen enseguida nada más a atracar, se van por ahí de alterne, dice exactamente aquí el ayudante de la inspectora. Bueno, sabemos que se queda el capitán, que se queda el cocinero con sus ayudantes, 2 marineros que, claro, este es el testimonio que dan ellos, que se encontraban indispuestos. No hay ninguno que te dé mala espina.
Pues a priori podría ser el capitán que ha estado bebiendo, pero... Ya, pero no hay nada más que lo haga sospechoso. O sea, te da mala espina porque ha estado bebiendo, pero no hay nada más de lo que sepamos de la historia que lo haga más sospechoso que a los demás. Lo único, puedo lanzar una teoría que se me acaba de ocurrir. Sí, tira. ¿Puede ser que el capitán estuviese borracho y que efectivamente se haya golpeado, pero no al caer del mástil, sino con uno de los palos que llevan los barcos? Porque el capitán, al estar borracho, ha hecho algo mal, ha manipulado algo mal y lo ha golpeado por accidente y lo han intentado encubrir así. Pero ten en cuenta que la policía, hemos parado aquí el caso en ese punto de la dramatización porque la policía con esto ya tiene suficiente y sabe que no ha sido un accidente. La policía, con el testimonio de lo que hemos escuchado, que ahora vamos a recuperar otra vez para aquellos que os vais sumando a la investigación, que os vais despertando, o que os vais incorporando aquí a la sintonía, con esto que hemos escuchado, solo con esto ya tiene suficiente. Pues estoy muy perdido, la dejo al siguiente entonces. Bueno, a ver, Fran, gracias, has jugado muy bien. Lo que pasa es que, como decimos, estamos ahora en la fase embrionaria de la investigación, pero yo creo que tan bien habéis jugado, tanto Juanjo como tú, que estamos mucho más cerca de lo que podríamos imaginar. Gracias, amigo. Hasta luego. Venga, buenas noches. Adiós, buenas noches. 4:26, 3:26 en Canarias. Vamos a recordar cómo es la escena, qué es lo que se dice la inspectora, la jefa, y quien le pone al corriente de lo que se sabe. ¿Qué tenemos? Un muerto por fuerte contusión encubierta. Creemos que ha sido un accidente. El barco atracó anoche en el puerto después de faenar durante una semana en alta mar. Según el capitán, parece ser que se cayó desde el palo mayor al ir a cambiar la bandera porque la habían colocado al revés. ¿Y hay testigos? Testigos no hay. Casi toda la tripulación abandonó el barco para salir de Alterne al poco de atracar. Ellos fueron los que encontraron al cadáver al regresar esta mañana. ¿Quién se quedó en el barco? El capitán, que al parecer se pasó la noche bebiendo en su camarote. 2 marineros que se encontraban indispuestos y el cocinero con sus ayudantes, que estuvieron recogiendo la cocina después de la cena. ¿Y ninguno vio ni oyó nada? Eso afirman, jefa. Bueno, pues la jefa, a pesar de los testimonios recogidos y así relatados por su ayudante, no se lo cree. Y es más, ella piensa que el caso ya está resuelto. Diga lo que diga el capitán, los de la cocina, que dice Julia, por cierto, los que se quedaron en la cocina se estaban apoyando los unos a los otros, se estaban encubriendo. No. Bueno, pues ni los 2 marineros tampoco, que dijeron que se habían quedado porque estaban indispuestos. No todos dicen la verdad, pero ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe la jefa? ¿Cómo lo sabe la inspectora? 900, 100, 800, Juego de los Detectives, y Amanece nos vamos aquí en la cadena SER. Raúl desde Tenerife. Hola, Raúl. Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Una pregunta. Realmente no fue un accidente, ¿no? Fue asesinado. Sí. Vale. ¿Tuvo que ver con el cocinero? No. Pues ya me han montado todo ya. ¿Por qué pensabas tú que tenía que haber sido el cocinero? Porque era el único que tenía un equipo de ayudantes y para mover a una persona, pues el capitán a lo mejor, si estaba bebido, pues no podría moverlo y colocarlo de esa forma. Ya. Lo único posible, si ha sido solo una persona y ha sido uno de los ayudantes del cocinero o los 2 marineros estos que se quedaron allí, igual le dio primero el golpe y al caer como cayó, vio que sería creíble contar que había caído desde lo más alto del palo mayor, ¿no? Quiero decir que a lo mejor no lo ha tenido que mover. Pues entonces lo mataron justo donde está el palo mayor, ¿no? Sí, en un lugar que sería creíble que hubiera caído desde allí, si hubiera estado izando la bandera, hubiera estado en la parte alta, en el palo mayor, pues allí, en el lugar donde lo encuentra con la fuerte contusión, sería creíble que hubiera caído. Lo que pasa es que hay algo que ve la inspectora aquí de policía que no es creíble. No vale, es creíble. ¿Te podría hacer la última pregunta? Sí, claro.
¿hay cristales en su pelo o cerca del cuerpo? No, no hay. Pues ya no tengo nada más que preguntar. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. El juego de los detectives. A ver, tenemos ya despierto a Francesc Miralles en Barcelona, pero antes de hablar de fútbol y vida con él, a ver si avanzamos algo más en la investigación de este caso. Crimen en el puerto es el título que le hemos puesto al relato. Además, escenificado, relato que nos ha enviado Edu Martínez a detectives@cadenaser.com. Es una de las fórmulas con las que ya te aseguras un número de cara al sorteo de cada viernes. ¿Qué es lo que se sortea? Bueno, pues cada viernes, entre aquellos que enviáis historia, los que resolvéis una, los que abrís la investigación cada noche, los que sois los primeros en participar cuando se abre un expediente, quienes hacéis una pregunta que a lo mejor podría llegar ahora, si no a la solución, a lo mejor podríamos acercarnos con una pregunta clave, que enfocara el caso ya en un territorio que nos ayudara a rodear al malo y a tenderle ya la trampa definitiva para atraparlo. Quien hace una pregunta clave también tiene un número para el viernes, donde lo que se dilucida es quién llega a la final mensual. En la final mensual, los 4 de cada semana, más su Watson particular, juegan con una historia, igual que hicimos el viernes pasado, para ver quién o acierta o a los puntos gana su plaza en la final del año. Y este año lo que hay es un premio que va más allá de lo simbólico, porque es un fin de semana, pensión completa en un establecimiento hotelero temático, especializado en esto de poner en liza, en danza, cluedos pero con actores. Es decir, que te dará la posibilidad de hacer 1 o 2 casos, pero con gente de verdad, no muertos de verdad, tampoco nos pidas tanto, sino con actores. Jugar a un cluedo, pero interpretado como una escape room, pero de verdad con un caso de estos de detectives. Bueno, venga, vamos a intentarlo ahora en Zaragoza. Francisco, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, Francisco. Bueno, estoy en Tarragona, ¿no? En Zaragoza. Estás en Tarragona, joder, sí que va rápido. Sí. ¿Cómo te has movido, de Zaragoza a Tarragona? No, he estado todo el rato en Tarragona. Calla, hombre, no me dejes mentir. A ver si acertamos un día de estos con el GPS. No, es que lo tenemos desviado. Y está la nebulosa de estos días y tal. Bueno, oye, pues nada, yo te apunto entonces en Tarragona. Por eso no respondía, claro, Francisco. No era por el satélite, era porque lo habíamos situado mal nosotros. Bueno, vale. Francisco, oye, perdona. Ataca. No, ¿qué preguntas? Bueno, a ver, a mí me parece que el que miente es el capitán. ¿Que el que miente es el capitán? ¿Por qué? Hombre, porque si quieres cambiar una bandera de posición, lo que tienes que hacer es arriar la bandera, desde abajo la cambias de posición y la vuelves a izar. Ya. No vas a subir arriba a cambiar la bandera, no tiene ninguna lógica. Si yo te digo a todo lo que propones, a ver, el que miente es el capitán, yo te digo que sí. Tiene que ver por lo que ha dicho respecto a lo de cambiar la bandera. Sí. Porque estaba mal puesta. Sí. Sí, pero sí que tiene que ver con eso. No creo que se tenga que subir arriba. Ya. Lo único que, según el autor de la historia, no es porque no se haya tenido que subir arriba. ¿Se ha subido arriba? Se ha subido arriba. Bueno, según el capitán, parece creíble, porque el capitán lo que dice es, la pone mal, entonces, como tú dices, la baja, tiene que izarla. Después imagínate que se queda mal por lo que sea y tiene... Por lo que sea, según el capitán ha tenido que subir y eso no es lo que le llama la atención a la policía. Pero oye, Francisco, de Tarragona, que te doy un número porque has centrado... Mira, estaba yo clamando a ver si centramos un poquito la investigación. Tiene que ver con el testimonio del capitán y tiene que ver con lo que dijo el capitán sobre lo de cambiar la bandera. Pero no porque no le parezca a la policía creíble que no tuviera que subir, sino por otra cosa. Pues entonces sí, pero no
no le veo. Bueno. ¿Qué puede ser? Ya. Oye, Francisco, que tienes un número, de momento nos aseguramos ahí una posición en el sorteo del viernes, y que has estado muy, muy agudo, muy fino con esto de la bandera. ¿De acuerdo, amigo? Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un abrazo. A ti, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. A ver, 900-100-800, Isaac desde Valencia. Hola, Isaac. Hola, Roberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, a puntito de entrar a trabajar. Bueno, hombre, te puedo preguntar en qué trabajas, Isaac. Soy maquinista. Ah, eres maquinista. Vale. Muy bien. ¿Y a qué hora sales? ¿A qué hora sales? Hoy prontito, hoy a la 1 y poco. A la 1, no, a la 1 acabas, entonces no digo, ¿a que eres maquinista? ¿A qué hora sales con la máquina? No, antes de las 5. Antes de las 5, pues venga, vamos a aprovechar entonces. ¿Tú qué crees? ¿Tenías también ahí el testimonio del capitán entre ceja y ceja como no creíble? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, yo pensaba que era el capitán. Porque, a ver, yo lo que creo que es que dijo que estaba bebiendo y no estuvo bebiendo, porque creo que no huele a alcohol. A ver, ya sabemos que es el capitán, pero no por lo que ha dicho Francisco, porque no fuera creíble, porque por lo que sea, la policía tiene una causa mayor, que está por encima de que sea creíble que hubiera subido o no subido. Y sabemos que es el capitán, pero no porque no huela a alcohol. Pues nada. No porque no huela a alcohol. Bueno, Isaac... Pero yo por ahí veía que le podían pillar. Claro. Imagínate, sería el mundo al revés, porque a lo mejor se le pilla a alguien que dice que no ha bebido por el tufo. Exacto. Que desprenda alcohol, pero no, aquí tampoco es al revés. Isaac, que se dé muy bien el día. Muy bien, muchas gracias. Que vaya gracias. Todo perfecto. Gracias, Isaac. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues Isaac, que va a todo tren y antes de las 5 sale, es maquinista. Hoy se recoge sobre la 1 y tampoco queríamos nosotros ser más indiscretos que todo esto que hemos sabido ya de la ficha del detective Isaac de Valencia. Vamos a ver, en ruta hacia Córdoba está Javier. Hola, Javier. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está por ahí el tiempo? Pues por aquí hoy bastante bien, fresquito, bien, pero no muy frío. No muy frío, no. Sí ha bajado un pelín la temperatura, pero vamos, que tampoco estamos en invierno ni nada de eso. Bueno, Javier, oye, esto sí que está ahora mismo al rojo vivo, la investigación está del crimen encubierta, el crimen en el puerto. Tú también pensabas en el capitán. Sí. ¿Pero por qué? De hecho, yo te iba a hacer las dos mismas preguntas que te acaban de hacer los anteriores. Vaya. Yo pensaba lo mismo que el primero que te ha dicho lo de la bandera. Digo, bueno, pero la bandera ¿por qué no la ha tenido que...? O sea, porque tiene que subirse al palo. Claro. Y lo de el alcohol, si el capitán ha estado bebiendo, ¿cómo es que si huele o no huele alcohol? Eran mis dos ideas principales. Claro. Pues esas dos ideas que, como muy bien has sufrido mientras estabas ahí en espera, ya te han robado. Ya sabemos que sí que es el capitán, pero no es que no sea creíble, que también estaba muy bien apuntado lo de Francisco. Lo que pasa es que hay algo por encima de eso que a la policía, a la inspectora, le hace sospechar de que el capitán está mintiendo. Puede ser que el capitán esté, después de haber estado toda la noche despierto y bebiendo, que esté demasiado activo, nervioso. No es eso lo que llama la atención de la inspectora. Es más, recordemos que la inspectora llega allí, le pregunta a su ayudante, es el ayudante quien ha interrogado a todos los posibles testigos, porque son los que se quedaron allí en el barco, y la inspectora, cuando oye el relato que hace su ayudante de todo esto, es cuando dice, no me creo nada, sin haber hablado con el capitán. Pues Roberto, es que las dos ideas principales que yo tenía en la mesa, pues, sobre todo la de la bandera. Ay. Bueno, otra vez que te llamo y no ayudo. Bueno, no, hombre, todo ayuda, todo colabora, porque todo contribuye, porque imagínate que alguien se está sumando ahora a la investigación y gracias a lo que tú estás preguntando, que nos sirve para recordarlo, se pone también al corriente. Javier, que se dé muy bien el día, buen viaje. Gracias, igualmente. Hasta luego, adiós, buenas noches. A ver, que tenemos tiempo de irnos a Alicante a saludar a Julia. Hola, Julia. Hola, Roberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sabemos que es el capitán, tú también lo sabes. Yo sospeché del capitán desde el primer momento. Vale, ¿pero por qué?
Pues el único que da órdenes en un barco es el capitán. Ya. Y para haber estado borracho, caramba, es que se acuerda de todo. O sea, de que que tú... ve la bandera al revés, de que hay que subir, de que... Ya. No sé. A ver, sabemos que es el capitán y que tiene que ver con la bandera. Sabemos Sí. que es el capitán y que tiene que ver con la bandera, que por eso le hemos dado un número a Francisco de Tarragona. Pero Sí. no es porque la inspectora no vea creíble que mantenga la memoria tan fresca. No es por eso. Ah. Bueno, se está animando esto. Estaba Se muy está bien animando, tirado. Estaba muy bien tirada también tu propuesta, Julia. Bueno, pues hazte un cóscoles y dame un número. No, porque estaba... Es que... es que no puedo, Julia, porque como... Que lo sé. Ya sabes que yo me muero de ganas de dar los números a todos, pero si no, iba a ir contra la esencia del juego, un poco de las rencillas. El número 200 ya de esta semana. Ya, es que sí. lleno de números. Tenemos unos cuantos. No, pero porque es que la pista de Francisco de Tarragona es tan buena, está por encima de todas. Entonces no puedo dar un número si no llegáis a una pista como mínimo que esté a la altura de la de Francisco de Tarragona. Por supuesto. Muy bien, Julia, ha sido un placer como siempre. Roberto. Muchas gracias, un beso. Un beso. Hasta luego, adiós, buenas noches. A ver, tenemos tiempo de acercarnos, todavía tenemos tiempo. Me va a matar Francesc Miralles, que lo hemos despertado a las 4:30. Pero bueno, oye, también es la paciencia del portero, que tiene que ver cómo van atacando. Allá en lontananza, en la otra punta del campo, y de momento a él no le llega ningún balón, hay que tener paciencia. Francesc Miralles, ahora vamos contigo. Jordi desde Girona, hola Jordi. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ver, la inspectora se da cuenta por la forma de la herida que tiene el muerto, el asesinado. No es por la forma de la herida. La inspectora se da cuenta, no, ni el golpe. La inspectora... Dime. ¿Se da cuenta por el interrogatorio? Sí, la inspectora ha habido algo de lo que ha dicho sobre todo el capitán, que... No le da buena espina. Y está en lo cierto. Hay una contradicción ahí. Una contradicción con la realidad que cuenta, que narra el capitán y lo que pudo haber pasado. Y tiene que ver con la bandera y tiene que ver con el capitán, que es quien habla de la bandera, claro. ¿Es de noche cuando tienen que hacer el cambio de la bandera? Sí, pero carece de importancia. Pues nada. No se me ocurre otra. Bueno, pregunta. Jordi, estaba muy bien preguntado todo. Muchas gracias por seguirnos y por contribuir en la investigación. Gracias a ti. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Adiós. Francesc Miralles, amigo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hoy que estamos en una madrugada de transición, una madrugada puente entre dos jornadas de Champions, bueno, después del fracaso firmado por dos de los grandes en esa competición de la Liga Española, el Atlético de Madrid, por una parte, el Barça, que bueno, a los del Barça al menos nos queda el consuelo de la Europa League. No sé qué tal consuelo ese es para ti. Es una competición menor, ¿cómo lo vives? Será consuelo si no se hace el ridículo como el año pasado. Bueno. Que el Camp Nou parecía que estuviera en Alemania, pero sí. bueno. Parecía que el Eintracht de Frankfurt estaba jugando como local, ¿no? Bueno, jugaban en casa, sí. Ya. Oye, digo que has aprovechado esta madrugada, esto ha sido solo una coincidencia, para hablar, para abordar algo de lo que ya me avisabas hace tiempo que te apetecía mucho hablar, de lo que el fútbol nos enseña sobre la vida. Sí que es cierto que hay mucha gente que aquí incluso tenemos una sección en Hoy por Hoy con Àlexs Barceló en la que se habla de eso, de toda la vida es fútbol. Eso es una máxima demasiado exigente, ¿no? No, pero en el campo de fútbol pasan tantas cosas y hay tanta psicología y hay tantas posturas existenciales que ahora veremos, que realmente, aunque no te guste este deporte, puedes ver reflejadas muchas situaciones de tu vida. Y de hecho, quien empezó a hablar del fútbol y la vida fue Camus, el gran existencialista francés, ¿no?
el autor del extranjero, que él decía: todo lo que sé de la vida me enseñó el fútbol. A ver, eso es un título de un libro también, ¿no? Sí, es un título de un libro de Francis Amalfi, sí, que es un seudónimo de una persona muy cercana, de las que estamos hablando ahora mismo, uno de los dos. O sea, ¿y no soy yo? Pues así. Y sí, porque Albert Camus, antes de ser un escritor famoso, recordemos que él se crió en Argelia, entonces allí empezó a jugar al fútbol, él quería ser delantero, pero su abuela le obligó a ser portero porque le pegaba palizas cada vez que gastaba las suelas. Y como el portero está más quieto, pues las suelas se gastan menos que jugando de carrilero o en otra posición del campo. Entonces tuvo que ser portero y ahí desempeñó un buen juego, se dice, jugó en 2 o 3 equipos diferentes y allí, unos años más tarde, escribió un artículo que se llamaba Lo que el fútbol enseña de la vida, donde él empezó a dar esas inspiraciones, ¿no? Entonces, cuando él explica sobre su motivación para ir a jugar, que en su caso y en aquel momento no era económica, pues él decía: quería a mi equipo por la alegría de la victoria y por el estúpido deseo de llorar en las noches de derrota, ¿no? Y ese es el punto de partida que inspiró al tal Francis Amalfi, exacto. Que algunos conocen como Francis Miralles, para el libro este. Cuéntame qué es lo que abordas tú en todo lo que sé de la vida. Me lo enseñó el fútbol. Se empieza explicando la historia de Camus, que una de las inspiraciones que él cuenta en este artículo que escribió, que es que aprendió que en el campo la pelota nunca viene hacia ti por donde esperas que venga. Eso aplicado a la vida sucede un poco esto que hemos hablado en otros programas, ¿no? Que a veces tenemos temores, tenemos miedos, tenemos expectativas de que las cosas sucedan de determinado modo y casi nunca acertamos. Siempre suele suceder otra cosa, ¿no? Entonces estamos cubriendo un flanco de la portería y la bola entra por la otra. Entonces esta sería como una primera lección, ¿no? Entender que el juego, tanto el fútbol como la vida, es incontrolable y aunque pensemos que sabemos lo que va a suceder, en realidad no sabemos absolutamente nada. Claro, diríamos que a él una lesión de la vida, una enfermedad grave como la tuberculosis fue la que le truncó, quizá, quién sabe, una carrera que podría haber sido prometedora en lo futbolístico, ¿no? Sí, y de hecho cuando él ya se estableció en París, saliendo de Argelia, se hizo seguidor del Racing Club de París solo porque tenía las mismas iniciales y la camiseta era de los mismos colores que donde él había jugado, ¿no? Por lo tanto, fue un hombre siempre unido al fútbol, un poco como en España Vázquez Montalbán, que también escribía mucho sobre fútbol y que teorizaba, ¿no?, de qué significa un partido de fútbol. Entonces, he encontrado algunas inspiraciones que nos dicen, nos dan algunas claves sobre cómo aplicar la sabiduría del fútbol a la vida cotidiana, ¿no? A ver, cuéntame que tomo nota. Sí, la primera, de hecho, es una constatación que sería cuestionable hoy en día, porque el cómico Vincent Roca decía que el fútbol está inscrito en los genes de los hombres. Cada espermatozoide es un futbolista en potencia que sueña con ser un día seleccionado para la final, ¿no? Y eso yo creo que más bien es una opinión de antes, ¿no? Ahora hay muchas chicas que les gustan el fútbol, que juegan mucho mejor al fútbol que los hombres, como es el caso del Barça, ¿no? Pero sí que es cierto que los que hemos seguido el fútbol alguna vez, todos tenemos un sueño como muy oculto. Yo he soñado muchas veces que jugaba con el Barça y que tenía la ocasión de marcar a portería y que no me funcionaban y mucha gente que conozco tiene la misma fantasía, ¿no? Y por eso cuando vas a un campo de fútbol te dicen ¿cuánta gente hay? 100.000 personas, 100.000 entrenadores, ¿no? Todos tenemos como la idea de que sabemos más de todo. Oye, ¿y recuerdas así como vívido uno de los sueños? Yo sí, uno de los que marqué a puerta vacía en el Camp Nou. Muchas veces he soñado que me seleccionaban para jugar con mi edad actual y digo, Dios mío, no tengo preparación, ¿ahora qué voy a hacer? Y que tenía ocasión de chutar a puerta, pero me quedaba congelado, esto que pasa a veces en los sueños, ¿no? Ya. A mí eso de ser seleccionado, o al menos el hecho de verme en la lista de una convocatoria del Barça también, a mi edad y también el mismo temor. Sí, yo creo que cualquier persona que sigue un equipo ha tenido ese sueño, más o menos. Los ingleses, que son los grandes filósofos del fútbol, tienen esa ironía que nos permite acercar el fútbol a la vida. Por ejemplo, Bobby Robson, conocido por haber sustituido a Johan Cruyff y su etapa en Barcelona, él decía que los primeros 90 minutos
son los más importantes del partido. Correcto. Es decir, que todo es importante, ¿no? Que cada minuto cuenta, no es que te hayas de esforzar al final. Y Brian Horton, otro entrenador, decía, ha sido un partido de 2 partes y hemos estado fatal en las 2. Y Héctor Cooper, recuerdo que tiene también una frase sobre las finales, ¿puede ser? Sí. Sí, no, porque cuando se habla de perder una final, ¿no? Qué drama es perder una final, ¿no? Porque vas pasando todas las dificultades, vas superando obstáculos y al final te tumban, ¿no? Y Héctor Cooper sobre esto decía, lo peor de una final es no estar en ella y tener que verla por televisión. Aplicado a la vida, sería más vale intentarlo y fracasar que no ni siquiera haber tenido la ocasión de que te salga bien, ¿no? Entonces, es una llamada a la proactividad. ¿Y tú viste jugar, por edad, a lo mejor si te coincidió, viste jugar a Rexach, a Charles Rexach? Sí, me acuerdo con mi tío. Yo creo el fútbol es muy emocional y uno es del equipo del que le hablaba su padre o su tío. Yo tenía un tío muy cercano que era el que me hacía ver estos partidos. Yo recuerdo ver a Rexach en la tele en blanco y negro de casa de mis padres, que este hombre, sin saberlo, acuñó como una filosofía del mínimo esfuerzo, que es muy gracioso, ¿no? Porque, por ejemplo, a Carles Rexach, de él se decía que iba caminando por el campo. Exactamente, es esa la imagen que tengo yo en el extremo derecho. Él iba paseando por el campo, igual en algún momento quieto. Arrancaba. Sí, él iba caminando. Entonces, una vez cuando le preguntaron por qué hacía eso, decía, es que correr es de cobardes. Exactamente decía. Eso. Y la otra cosa que él decía en relación a esto es, nunca he admitido que para jugar a fútbol haya que sufrir. Lo que se hace sufriendo no puede salir bien. Sobre aquello que decíamos de aplicar a nuestra vida, a lo cotidiano, a cómo somos, cómo actuamos en razones futbolísticas, ¿se podría llegar incluso a saber qué lugar ocuparíamos? Ahora que hablamos de Charles Rexach, de un extremo derecho, pero no un carrilero que corría la banda, sino que estaba allí estático. Ahora veremos como 4 posibilidades, pero antes recordar la gran ocurrencia de Cruyff, que en una entrevista dijo que él tenía la solución para estos delanteros killers, incisivos. ¿Cuál era? Que era imposible marcar. Dice, si tú tienes un jugador que siempre va de cara a barraca y que es muy difícil de marcar, yo tengo la solución. No lo marcamos. No lo marques. No se puede desmarcar. Si no lo marcas, no se puede desmarcar. Eso es, lo despistas, lo desorientas, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, veamos las posiciones que hay en el campo de fútbol y con cuál nos identificamos en nuestra vida. Por ejemplo, si una persona se define como delantero, quiere decir que es alguien más bien que va al ataque, que toma siempre la iniciativa, que es muy dinámico, y la parte mala puede ser que esa persona se precipite por querer solucionar las cosas demasiado rápido y entonces pues chuta mal o acaba estropeando la jugada, ¿no? Entonces, la persona con espíritu de delantero sería esta que no se guarda las espaldas y que a veces actúa incluso antes de pensar, ¿no? Que va siempre de cara a puerta. La segunda posición sería la del extremo, que son estas personas de ida y vuelta, ¿no? Que saben combinar el ataque con la defensa. Por lo tanto, saben arriesgar, pero también saben guardar la ropa si ven que las cosas no van bien, ¿no? Por lo tanto, sería no un delantero nato, que sería la persona que tiene siempre actividad, proactividad, decisión, riesgo, sino que saben combinar la subida con la bajada. Entonces, a veces arriesgan, a veces no, a veces se ofrecen, a veces se retiran. La tercera posición sería la del central, que sería el controller, ¿no? La persona que le gusta organizar la vida de los demás, que le gusta repartir juego, que se preocupa por lo que hacen sus hijos, por lo que hace su esposo, por lo que hacen sus amigos, por lo que hacen sus compañeros, y que tiene esa capacidad de ver la jugada entera y por lo tanto de ser un líder, ¿no? De ejercer un poco de organizador de lo que sucede. Eso a veces puede venir bien, ¿no? Cuando eso se hace, por ejemplo, en un departamento determinado, en el trabajo donde tienes una responsabilidad, pero cuando no te han pedido consejo, adoptar la posición de central o peor aún, la de árbitro, te puedes llevar muchas bofetadas morales y encontrarte con personas que se molestan por todo esto, ¿no? Oye, nos quedaría una cuarta, estoy pensando, hay gente que juega siempre a la defensiva, incluso como porteros. Sí. Hay mucha gente que va a la defensiva y que intenta no recibir daño, ¿no? O sea que en lugar de ir a buscar lo que les gusta, intentan pues que no les pasen cosas malas y por lo tanto digamos que los riesgos que toman no es como Piqué, que va
o como Higuita, ¿no? Que iban de cabeza, ¿no? También al final de los partidos, sino que lo que intentan es frenar los obstáculos siendo muy conservadores, haciendo pocos movimientos, y por lo tanto son personas que le temen mucho al peligro y que ceden el protagonismo, por lo tanto, a circunstancias externas. Uh-huh. Eso tiene la ventaja de que te vas a llevar pocos sobresaltos, y tiene la desventaja que la vida, jugando siempre de defensa o siempre de portero, ¿no? Parando las pelotas, pues puede ser poco emocionante, ¿no? Y a veces se queda uno con las ganas de ir a buscar qué pasa al otro lado del campo. A todo esto, muchos en ocasiones piensan, o pensamos también en determinados momentos de nuestra vida, pensamos con los pies. Ese es el título de otro libro, ¿no? Pensar con los pies. Exacto. ¿Eso es bueno o es malo? Es muy buen libro. El libro es bueno, pero García de Oro. El libro es bueno, pero ¿eso es bueno o es malo, lo de pensar con los pies? Sí, es bueno, porque eso tiene mucho que ver con el pensamiento lateral. O sea, a veces lo queremos hacer todo de manera tan racional que se pierde la inspiración, se pierde la intuición, ¿no? Y entonces, especialmente en el fútbol, en el cual, que es un juego en el que la rapidez de reflejos lo es todo, cuando tú estás pensando qué vas a hacer, ya te han quitado la pelota. Pero en la vida también sucede lo mismo, ¿no? La expresión pensar con los pies no significa tomar malas decisiones, sino que a veces hay que dejarse llevar por una corazonada, hacer lo que te pide el cuerpo. Si luego te equivocas, pues ya retrocederás o pedirás perdón o corregirás, pero no intentar pasarlo todo por la razón, porque entonces hay muchas cosas y muchas ideas y muchas inspiraciones que no te llegarán. Venga, pues vamos a por la Champions de este miércoles y la próxima semana más. Francesc Miralles, motivador, amigo, muchísimas gracias, un abrazo, buenos días. Muchas gracias y feliz partido a todos en vuestras vidas. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.